Cuando abro tu palabra todo vuelve a su lugar. Tu verdad marca el rumbo, me enseña a caminar. Cada día comienza con tu voz y tu luz. Una historia de esperanza que me acerca a Jesús. En conexión con las Escrituras, Cristo hablando al corazón. Palabra viva que nos guía, luz para el caminar. Tu voz nos despierta, tu verdad permanece. En conexión con las Escrituras. Muy buenos días, queridos amigos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en este día que nos ha regalado. Ya hoy es martes 27 de enero del 2026. Dios nos ha dado el privilegio, la bendición de disfrutar este día hoy martes. Así que a cada uno de ustedes, queridos amigos, gracias por su sintonía. Le agradecemos porque siempre están con nosotros. Agradecemos su reporte de sintonía. Recordando que este programa En Conexión con las Escrituras se transmite a partir de las 6:30 a través de la cadena de Hot Radio Panamá, el sistema de comunicación de la Iglesia Adventista, que incluye la 91.7 y la 1560 AM en Panamá, igual la 91.7 también se encuentra, lo pueden sintonizar en Panamá Oeste, también hacia Panamá Norte y Panamá Este. También nuestros amigos de Chiriquí, Comarca Nove Buglé, a través de la 90.1, en la 105.1, nuestros amigos de Colón. Y también se sintoniza en las provincias centrales en la 95.1, en Bocas del Toro en la 98.1 y llega hasta la frontera con Colombia, Darién y todo el Panamá Este con la 91.1 FM. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. También usted puede interactuar con nosotros a través de Hot Media Panamá, que usted entra en YouTube, un canal de YouTube Hot Media Panamá, y ahí usted puede ver, escuchar este programa en conexión con las escrituras. Y también si usted quiere escribirte, puede escribirlo a través del WhatsApp 69763018, 69763018. Cada uno de estos medios para estar más cerca de usted, querido amigo. Recordando que el propósito de este programa es estudiar las Sagradas Escrituras para conocer más del amor de Cristo Jesús, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, de ver, disfrutar de ese amor. Así que, queridos amigos, también queremos ya reportar sintonía. Ha estado Rey Nelson Miranda, nuestro amigo Rey Nelson, de muy temprano, reportando sintonía. Gracias, Rey Nelson. Tenemos también a nuestra amiga Ángela Wisterpun, que está mandando sus saludos. Bendiciones, amiga Ángela. Así que en estos momentos, queridos amigos, vamos a invitarlos a que tengamos la oración para continuar con este estudio de esta semana, iniciar el de hoy, que donde Dios nos presenta una linda lección a través de Filipenses, el capítulo 2, brillar como luces en la noche. Y hoy vamos a ver un aspecto muy importante. Vamos a ver, analizar qué es lo que nos presenta Dios a través del apóstol Pablo de ese sacrificio viviente. Así que a donde usted se encuentre, en la disponibilidad que usted tenga,
oremos y acompáñenos en esta oración. Querido Padre, que mora en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Hoy estamos agradecidos, contentos y alegres porque usted nos ha dado un nuevo día. Estamos alegres porque tenemos la seguridad que al ir a donde usted nos ha perdonado nuestros pecados. Nos da felicidad porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros. Por eso, con corazón alegre, confiado, podemos ir donde usted, querido Dios, e implorando tu presencia en estos momentos. Que al abrir las sagradas escrituras, usted sea el que nos lleve por el camino de la sabiduría y del conocimiento y sobre todo de la ciencia de la salvación, que podemos escudriñar y al sacar ese estudio, al analizarlo, puede ser de bendición espiritual para cada uno de nuestros amigos y amigas que nos escuchen en esta mañana. Pero también, querido Dios, queremos poner en tus manos a los miles de oyentes que nos escuchan a través de las diferentes emisoras, a través del sistema Hot Radio Panamá. Tú los conoces por nombre, los conoces por situaciones. Lo presentamos delante de ti en esta mañana. Y si tienen una necesidad, una petición, un deseo, y si es tu voluntad, que usted pueda cumplírsela, pueda responderle a esas oraciones. Gracias por escucharnos. Ponemos este programa en tus manos, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pastor Vladimiro, bienvenido. El tiempo es suyo en este momento en que vamos a iniciar el estudio. Tenemos también por aquí que nos han mandado saludo a Alcides Córdoba. Bienvenido y gracias Alcides por su saludo y su reporte de sintonía. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Pastor Cubilla. Un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando en todas las estaciones de Pop Radio a nivel nacional y también aquellos que están acompañándonos en la plataforma de YouTube. Hoy nos toca estudiar la temática Un sacrificio viviente y vamos a ver un aspecto bien interesante. Vamos a comenzar a leer aquí en Filipenses. Ya en lo que hemos estudiado anteriormente, vamos a repasar una declaración que el apóstol Pablo escribió primeramente en Filipenses. Aquí en Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 22. Y dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A esta altura de la carta, cuando él estaba iniciando a escribir la epístola a los filipenses, y recuerden que al inicio, pues los escritos de los apóstoles y los profetas no estaban divididos ni en versículos ni en capítulos. Eso vino ya después allá por los 1400, que a alguien se le ocurrió la buena idea de dividir estos libros en secciones que fueran más fáciles cuando se leyeran los libros bíblicos, pero al principio no tenían ni capítulos ni versículos. Así que Pablo escribió una sola carta que era leída de una sola vez cuando era leída en las iglesias, en Filipos y otras iglesias que luego eran compartidas esas cartas de Pablo. Entonces, a la altura de la epístola, Pablo dice que él no sabe realmente qué es lo mejor para él, si estar vivo, trabajando para el Señor, o si ser llamado al descanso por el Dios Todopoderoso. Pero ahora, más adelante en su carta, él presenta un pensamiento diferente, ya no presenta las dos opciones que él
en las cuales está pensando cuando él comenzó a escribir la carta, sino que ahora el Espíritu Santo lo guía a poner una opción definitiva, una opción única, que es la que recomienda Pablo a los cristianos. Vamos a ver que esa era la experiencia de los cristianos en la era apostólica. Y leemos entonces acá en Filipenses capítulo 2 versículo 17, y dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahora note que el apóstol Pablo está aquí definiendo dos aspectos relacionados el uno con el otro. En primer lugar, el apóstol Pablo llama al servicio, a la forma como los cristianos en Filipo adoran a Dios y le sirven, lo está llamando el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo ahora utiliza el lenguaje del santuario y le dice a los hermanos en Filipos que su experiencia con el Señor en su vida se puede comparar y se puede describir con los sacrificios que se hacían en el santuario. Ustedes recuerden que en el tabernáculo, en el santuario, en el templo, se realizaban diferentes sacrificios: el holocausto, los sacrificios de paz, los sacrificios por la culpa y diferentes sacrificios. El sacrificio básico, el más significativo, era el holocausto, que se realizaba a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, un holocausto que se hacía en favor de todo miembro del pueblo de Israel. Y entonces el día sábado se hacía doble cantidad de ese sacrificio. En vez de hacer un holocausto, se hacía dos holocaustos, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, cuando él llama a la experiencia de los filipenses con el Dios Todopoderoso un sacrificio, lo llama el sacrificio. No un sacrificio, sino el sacrificio. El pronombre él está haciendo una distinción particular y específica al amor de los filipenses hacia Dios y su servicio. Dice que es el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Y ahora él dice que él va, aunque él sea derramado en libación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pues las libaciones eran unas ofrendas líquidas cuando se ofrecían los sacrificios de los corderos, de los terneros y diferentes sacrificios donde eran degollados los animales. Dice las Sagradas Escrituras que esos sacrificios eran acompañados por ofrendas vegetales, o sea, ofrendas que eran hechas de flor de harina y aceite de oliva, y también eran acompañadas por las libaciones. ¿Qué eran las libaciones? Era jugo de uva, un jugo de uva eh, puro, preparado para los sacrificios, porque ustedes recordarán que cuando hablamos del aceite de oliva, el aceite de oliva que se usaba en el servicio del templo era lo que nosotros conocemos como un aceite de oliva extra virgen. Recuerden que los israelitas obtenían el aceite de la oliva por medios mecánicos, por medio de una prensa que aplastaba las aceitunas para obtener el aceite de la oliva. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban la oliva y llevaban una medida, la prensa de aceite. Ahí viene la palabra Getsemaní. Cuando nosotros en el Nuevo Testamento leemos que Jesús fue al jardín del Getsemaní, lo que nos está diciendo literalmente que Jesús fue a orar al lugar donde se fabricaba el aceite de oliva.
El Getsemaní era un jardín que tenía árboles de aceitunas y entonces en cierto lugar se tenía la prensa. ¿Qué era la prensa? La prensa era una piedra que tenía como base, que ellos la labraban y le hacían cierto labrado en la parte de arriba a la piedra. Y entonces en medio esa piedra tenía un, un pedazo de madera donde luego se colocaba otro travesaño que estaba en una piedra de moler, que era la que estaba allí sobre la prensa, y entonces a esa piedra de moler, perdón, se ataba un caballo o un asno, un burrito, que era el animal que se usaba para hacer mover esa rueda sobre el camino labrado que se había hecho sobre la otra roca base. Entonces se echaba una medida, no se echaba mucha aceituna, había una medida. Por eso esto se relaciona con lo que Jesús dice en Mateo 11:28 cuando dice, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde. Note, y mi carga es ligera. Había una carga de aceituna que era traída después que era calentada, se calentaba un poco para que la aceituna fuera soltando el aceite, y entonces esa carga de aceituna se colocaba en la prensa de una manera uniforme, y entonces se hacía que el animal comenzara a dar vueltas sobre lo que era esa prensa. Entonces se daba una primera vuelta que era la que se usaba para entonces sacar el primer aceite, que era el que se usaba en el santuario. Es lo que hoy llamamos un aceite extra virgen. Luego era tomada después que era extraído ese aceite de la primera prensada, se tomaba, entonces la prensa tenía otra parte donde tenía un travesaño, habían había una base donde habían varios orificios y se había colocado como un brazo de madera que para la segunda y la tercera presión, se pasaba por una segunda y una tercera presión, y entonces en ese brazo de madera tenían ciertos pesos de hierro que entonces cuando se obtenía ya se ponía a que cayera el aceite de la primera presionada, que era el aceite extra virgen. Ese se tomaba para usar en el santuario, y luego era tomada las aceitunas que todavía tenían tenían carne de lo que le llaman carne, o la parte que está alrededor de la semilla, y entonces se tomaba y se colocaba entonces en canastas en esos diferentes orificios, y luego se bajaba ese brazo y se volvía a oprimir, se volvía a prensar por segunda vez las aceitunas, y el aceite que se obtenía de esta segunda presionada, de esta segunda presión que se le hacía, esta segunda carga que se le ponía, entonces se usaba para uso doméstico, para cocinar, pues, se usaba para la cocina, para el hogar. Las mujeres lo usaban para preparar las cremas. Ese aceite de oliva se usaba para preparar ciertas cremas que las mujeres usaban para ponerse. Ustedes saben, las damas siempre se han cuidado, así que las cremas que usted ahora oye en el mercado, que sí, que esta crema para el contorno de ojos, para el cuidado facial, no son nuevas, vienen de la antigüedad. Eso existía de hace mucho tiempo, y en Israel existía también. Y entonces se usaba para el hogar, ya sea en la cocina, para diferentes usos en el hogar,
para la cosmética y todo lo demás. Y entonces se le hace una tercera presión donde el aceite que salía salía sucio porque era cuando ya se hacía la última presión a la oliva y en esa presión pues se sacaba lo último de aceite y llevaba los restos, la suciedad ya de la semilla triturada y todo lo demás y entonces era colado y ese aceite que salía más sucio era el que se usaba para la iluminación en los hogares. Era el que se usaba para poner en las lámparas. Esa que menciona, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, que tenían la lámpara y el aceite, pues era el aceite de la tercera prensada que se usaba para eso. Entonces Pablo está hablando del aceite de oliva y el jugo de uvas que se usaba en el santuario para las ofrendas vegetales y para la libación. Quiero leer aquí en Números, capítulo 15, allí en los versículos 1 al 10, como en Números 15 se nos describe esa libación. Dice así: Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os daré por habitación y presentéis ofrenda que se quema a Jehová, holocausto o sacrificio de vacas o de ovejas, como voto especial, como ofrenda voluntaria, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová. Noten que está hablando de los diferentes sacrificios que se hacían. Cuando hagáis esto, que va a ser un olor grato a Jehová, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Note, entonces ahí se presentaba la ofrenda vegetal y además dice en el versículo 5 de vino. Cuando dice de vino, no es que era una bebida fermentada, sino que está hablando del puro jugo de la uva. Del jugo de la uva dice: traeréis para la libación, ofreceréis por cada cordero la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio. Entonces ahí vemos, ahí en número 15, que cuando el sacrificio se presentaba, que era degollado, si era holocausto, era entonces quemado todo en el altar del sacrificio, o si era otro tipo de ofrenda, era quemado parcialmente. A ese sacrificio se le añadía una ofrenda vegetal de flor de harina con aceite de oliva, el aceite de la primera prensada, noten, el aceite extra virgen, y entonces además se ofrecía un cuarto de hin de jugo de uvas que el sacerdote, cuando iba a poner a quemar la ofrenda, cuando ya la ofrenda iba a ser quemada, el sacerdote rociaba sobre la ofrenda ese cuarto hin de jugo de uva. Entonces, ese jugo de uvas y ese aceite de oliva que se usaba en la ofrenda vegetal representaba la entrega total del ofrendante, del oferante, del que estaba ofreciendo la ofrenda. No solamente estaba ofreciendo la ofrenda por su pecado, sino que esa ofrenda representaba una expresión de fe de parte del que ofrecía la ofrenda, que le expresaba a Dios que él estaba ofreciendo ese sacrificio, ya sea por su pecado o para dar gracias o para hacer un pacto solemne, pero lo hacía con una disposición personal de consagrarse enteramente, no solamente de entregar la ofrenda, sino de entregarse él mismo. La ofrenda era una muestra de su propia decisión, que esa ofrenda lo representaba a él, que al entregarla se estaba entregando totalmente a sí mismo al servicio de Dios. Y ahora Pablo está diciendo que él es la libación que va a ser derramada sobre el sacrificio que representa esa decisión que los filipenses habían tenido, habían tomado de ofrecerse en un acto de adoración y servicio completo a Dios. Y esa disposición
de los filipenses y del apóstol Pablo de unirse a la ofrenda de sacrificio de los filipenses no era un asunto que Pablo había dicho a los filipenses nada más. No, cuando él escribe otras de sus cartas, ya sea personales o a las iglesias, él en esas cartas manifiesta ese espíritu de entrega y consagración a Dios. Por ejemplo, vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Noten cómo el apóstol Pablo ahora habla de esa entrega total. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6 lo siguiente: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Ahí está. Pablo escribió esta carta a Timoteo en su segundo periodo de prisión. Ustedes recuerden que el libro de los Hechos nos relata que cuando los judíos querían matar a Pablo ahí en Jerusalén porque lo consideraban un blasfemo, alguien que estaba contaminando el templo al traer a gentiles incircuncisos al templo, cosa que no era cierto. Y entonces cuando Pablo fue atacado, él apeló y dijo, no, yo quiero que yo pueda ser juzgado en el tribunal de César. Así que el libro de los Hechos termina mostrándonos la experiencia de ese largo viaje de Pablo por semanas, meses, desde Jerusalén hasta Roma. Ese fue su primer periodo de encarcelamiento, cuando la Biblia dice que a Pablo se le dieron algunos privilegios. Se le puso en una casa aparte, se le puso un soldado que lo custodiara, y él tenía el privilegio de recibir a sus amigos y sus visitas en ese hogar. En ese primer periodo él escribió algunas cartas, pero luego, cuando se le vio que la acusación que hacían los judíos no tenía fundamento, fue liberado. Y entonces Pablo continuó con su ministerio, pero 2 años después, se cree que el primer encarcelamiento de Pablo fue alrededor del año 62 después de Cristo. Pero 2 años después, en el año 64, fue cuando Nerón incendió, ¿se acuerdan? Roma, y Nerón le echó la culpa a los cristianos. Y entonces en ese ambiente de acusación y de persecución fue cuando Pablo fue tomado preso por segunda vez y ahora no tuvo los privilegios que tuvo anteriormente, sino que fue puesto en la cárcel mamertina, una de las peores cárceles del Imperio Romano, donde allí Pablo sabía ya que no le esperaba sino otra cosa que morir, morir. Y entonces por eso ahora le escribe a Timoteo, yo sé que ya está llegando mi hora para ser sacrificado, voy a ser ofrecido en un sacrificio vivo y santo para Dios, que fue, para terminar, fue la recomendación que el apóstol Pablo le dio a los cristianos en Roma, allá en Romanos, en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, Romanos 12, versículo 1 y 2. Noten la exhortación que hace Pablo a los hermanos en Roma. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego. Noten que no lo presenta como una orden, sino como un ruego, una solicitud especial. Os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo hace un llamado en todas sus cartas, no solo en la carta a los filipenses, a que los cristianos vivamos nuestras vidas presentando a Dios nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso se demuestra en el servicio que nosotros hacemos a nuestro Dios. Por eso los cristianos de la era apostólica eran cristianos que vivían con la pasión de compartir el evangelio de Jesucristo, compartir su fe. Abrían sus hogares donde se hacían las reuniones para evangelizar a las personas y manifestaban
esa pasión de evangelizar al mundo. Misma pasión que tuvieron nuestros pioneros adventistas cuando comenzó el movimiento de la iglesia adventista después del 22 de octubre de 1844. Los pioneros también expresaron esa misma pasión y esa misma entrega de ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que debe ser la misma experiencia que usted y yo debemos vivir hoy en día. Así que termino con este llamado del apóstol Pablo a cada uno de nosotros: hermanos, presentemos nuestros cuerpos y nuestras vidas como un sacrificio santo, un sacrificio vivo y agradable para la honra y gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga ricamente. Gracias, pastor, por la explicación y darnos todos los detalles para entender lo que nos presentaba el apóstol Pablo. Así que bendiciones, queridos amigos. Nos vemos el día de mañana con este estudio y un carácter probado. Dios me lo bendiga. Amén. Cuando abro tu palabra, todo vuelve a su lugar. Tu verdad marca el rumbo, me enseña a caminar. Cada día comienza con tu voz y tu luz, una historia de esperanza que me acerca a Jesús. En conexión con las Escrituras, Cristo hablando al corazón. Palabra viva que nos guía, luz para el caminar. Tu voz nos despierta, tu verdad permanece. En conexión